gozarnos, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a ubicarnos en el libro de Números capítulo 20. Números capítulo 20, verso 14 al 21. Vamos a leer ese pasaje y vamos a meditar unos 10 minutos, porque el tiempo se fue. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades diciendo: así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasamos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viñas, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuera. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Alabado sea el Señor. En esta noche vamos a meditar esta palabra. Es corta, pero va a ser de bendición. Escuche bien. Dice la palabra de Dios: gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que cuando Dios llamó a Moisés y lo mandó a Egipto a sacar a su pueblo Israel de Egipto, dice que Moisés sacó a Israel de Egipto y comenzó una larga caminata con el pueblo, y pasaron trabajo y dificultades. Pero el destino de ellos, óigame bien, el destino de ellos ya estaba preparado, porque era una tierra que ya Dios había preparado para ellos, y era una tierra, dice la palabra, que fluía leche y miel, es decir, que era una tierra de bendición. Ahora, yo les voy a explicar esto. Cuando dice que fluía leche y miel, no quiere decir que alguien cobaba un hoyo y salía leche, que si alguien cobaba un hoyo salía miel. Cuando dice, hermano, que producía miel y leche, significa que era una tierra productiva, porque la leche, ¿qué es? Bendición. La miel, ¿qué es? Bendición. Y era una tierra productiva, una tierra que todo lo que se sembraba producía. Gloria al Señor. Número capítulo 20, verso 14. Gloria al Señor. Número capítulo 20, verso 14. Hay un título que dice: Edom rehúsa dar paso a Israel. Y dice la palabra del Señor que todo lo que se sembraba en esa buena tierra producía y era de bendición. Pero cuando Moisés saca al pueblo
de Israel, de Egipto, comenzaron a andar y a pasar trópico, trabajo. Tuvieron momentos de rebeldía, tuvieron momentos de desobediencia. Pero cuando llegaron frente a este territorio de Edom, ¿quién era Edom? Edom era la descendencia, o los edomitas eran la descendencia de Edom. Es decir, eran los descendientes de Saúl, hermano de Jacob. Y resulta que cuando llegaron ahí, Moisés mandó mensajeros para que hablaran con el rey de Edom y le dijeran: déjanos pasar por tu territorio, porque era un camino derecho para cortar trayecto y avanzar. Y Moisés le dijo, le mandó a decir: no pasaremos por los sembrados, por donde haya viña, por donde haya sembrado, por donde haya fruto, no vamos a pasar. Porque imagínese usted, más de 2 millones de personas caminando por un camino, solo que iba a quedar atrajinado, afuera de ganado, afuera de burro, afuera de camello, afuera de chivo, afuera de perro, de gato, de todo lo que ellos llevaban. Eso iba a quedar bien trajinado. Pero Moisés le mandó a decir: no pasaremos por tus viñas, ni beberemos agua de tus pozos, porque ese poco gente se pegaba en un pozo y lo secaba. Entonces Moisés le mandó a decir: no vamos a pasar ni por tu sembrado, ni vamos a beber agua de tus pozos, solamente déjanos pasar por el camino. Pero este hombre le mandó a decir a Moisés: no pasarás. Y Moisés nuevamente le volvió a mandar a decir: déjanos pasar, solamente pasaremos por el camino real. Y él le volvió a responder: no pasarás. Y si pasas, yo te enfrentaré con mi pueblo y te mataré, los voy a destruir. Ahora, escucha esto. Dice la palabra de Dios que Moisés siguió con el pueblo y buscaron el camino por donde podían pasar y evadieron el camino de Edom. Ahora, esto es una reflexión muy corta que yo voy a hacer en esta noche, pero escúcheme bien. Aquí hay un mensajito muy importante que usted entienda. Les dije que el pueblo venía con un propósito, con una orden de Dios, y era de entrar a un lugar especial. Pero para llegar a ese lugar especial tenían que caminar mucho. Y ellos quisieron cortar trayecto y le pidieron el favor a este hombre que los dejara pasar por su territorio, y que él no quiso. Pero el pueblo buscó la forma de avanzar, porque ¿cuál era la meta de ellos? La tierra prometida. Ahora, yo quiero que usted se meta en esta noche en la cabeza, escúcheme. Dios te ha llamado con un propósito de llevarte a un lugar especial y bendecirte, prosperarte, ayudarte, sustentarte. Pero van a haber cosas que se te van a poner frente al camino y no te van a dejar avanzar. Así como Edom se le paró a Israel y le dijo por 2 veces: no pasará, y lo amenazó de muerte. Y si insiste, te voy a matar a ti y toda tu gente. Ahora, lo que yo quiero que usted aprenda es esto: que cuando Dios te llama con un propósito, van a haber cosas que te van a hacer frente en el camino para no dejar de avanzar. Pero usted tiene que entender
que aunque algo se le levante a hacerle frente, no podrá detenerte a que tú llegues a donde Dios te puso llevarte. Aunque se levante lo que se levante, aunque se levante el mismo diablo, aunque se... Mira, por eso Moisés escribió un salmo, un cántico. Moisés escribió un cántico que dice: aunque la tierra tiemble y se trasladen los montes al corazón del mar, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en el Dios de mi salvación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el único que nos puede detener a nosotros es Dios. Cuando usted le falla a Dios, por eso usted no puede fallarle a Dios. Cuando usted cae delante de la gracia de Dios, los propósitos son estancados, los propósitos se detienen. Pero aunque Israel había fallado, aunque el pueblo había indignado a Dios, Dios lo seguía guardando. Es decir, el que iba pecando iba muriendo, el que iba pecando iba cayendo, y los que iban avanzando eran los que se iban manteniendo íntegros. Pero cada día que pasaba, cada año que pasaba, fueron 40 años, muchos iban desfalleciendo en la fe, y su comportamiento se iba alterando, hasta que llegaron frente, ya estaban cerquitica, hermano, porque vuelvo y le digo, Edom era el pueblo de Esaú, hermano de Jacob. ¿Y a quién representaba Moisés? Moisés venía representando a la descendencia de Jacob, es decir, un hermano negándole el favor o la ayuda al otro hermano. Y le dijo: no, por aquí no pasa. Y si pasas te enfrento y te mato. Pero no por eso, escúchame bien, no por eso el pueblo se detuvo ahí. ¿Qué quiero yo que usted entienda en esta noche, hermano? Escúchame bien, el Dios que te llamó no es loco. El Dios que te llamó sabía lo que se te iba a presentar en el camino. El Dios que te escogió, el Dios que te predestinó, sabía los obstáculos que ibas a enfrentar. Pero Dios también había preparado la forma de cómo tú evadir esos obstáculos para llegar a lo que Dios quería que llegaras. El pueblo no se quedó ahí, el pueblo buscó la forma. ¿Qué dice la Biblia? Que Moisés lo evadió. Hay obstáculos que hay que evadirlos. El pueblo quería pasarlo, pero Edom, el rey de Edom, se lo impidió. Escúchame bien, escúchame bien. Según la Biblia, nosotros no podemos evadir los obstáculos, tenemos que enfrentarlos y vencer los obstáculos. Pero hay obstáculos que te hacen estremecer, que te hacen tanto la guerra, que son tan impedimentos, que tú tienes que desecharlo y buscar el camino por donde cruzar y llegar a tu objetivo, que es la bendición que Dios ha preparado. Porque hay obstáculos, hermanos, que te van a impedir siempre que tú llegues a la bendición de Dios. Y aquí es donde mucha gente flaquea. Usted se va a encontrar con gente en el Evangelio que le van a decir: yo demoré 3 años en el Evangelio y lo único que recibí fue desolación, lo único que recibí fue problema, lo único que recibí fue tormento, porque no pudieron cruzar ni evadir. Óyeme bien, hay que cruzarlo, pero el que no pueda cruzar tienes que evadirlo. Pero de una u otra forma usted tiene que llegar, hermano, al propósito de Dios.
No es fácil. Nadie dijo que era fácil. Hermano Manuel, ¿usted sí cree que si todo el mundo tuviera problemas y se convirtiera a Cristo y ya mañana amanecieran con empleo, amanecieran sanos, con carro, con finca? Hermano, todo el mundo fuera evangélico. Pero no es así, hermano. Porque sabe, hermano, Dios lo pudiera hacer, pero no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de Dios no es que la gente le busque para que Dios lo saque de pobre. El propósito de Dios no es que tú lo busques para que Dios te saque del mal. El propósito de Dios es que tú lo busques porque usted lo ama. Por eso Cristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y qué bonito es aprender a amar a Dios, porque ¿sabe a dónde se aprende a amar a Dios? En la necesidad. Usted sabe, hermano, cuando usted tiene una necesidad y no tiene de dónde, y usted comienza a llorarle a Dios, a clamarle a Dios, y de pronto Dios tocó a alguien y dice: Señor, gracias, Padre, porque solamente tú. Mira, a usted no le ha pasado que a veces gente dura que no le dan ni a su propia madre que han terminado dando a ti. No porque tú seas más bonito, sino porque Dios los tocó. Dios los tocó, hermano. Y usted dice: gracias, Señor. Y esas son las cosas que te van llevando a amar a Dios. Y llega el momento, hermano Manuel, que cualquiera te puede ofrecer dinero, lo que quiera, para que peques o para que te apartes de Dios. Y dice: no, Señor, yo amo mucho a Dios. ¿Y sabe por qué lo amo? Porque Él me ha guardado, porque Él me ha ayudado. ¿Sí me está entendiendo? Y eso nos lleva, hermano, a amar a Dios. ¿Qué pasa con aquellos hijos que tienen padres acomodados? Que todo lo que quieren se los dan, que todo lo que piden se los dan. A esos hijos no les cuesta ganarse nada, solamente es pedir y tal. Y esos hijos aprenden a no apreciar a sus padres, ni a apreciar lo que ellos le dan. Porque ellos saben que apenas pedir y aquí está. Pero aquellos hijos que saben que sus padres lo que le dan es con lucha, con esfuerzo, y cuando piden algo: hijo, vamos a luchar, vamos a trabajar, vamos a esforzarnos para comprarte eso que tú necesitas. Y cuando lo tiene, le da gracias a su padre o a su madre: mami, gracias, papi, gracias porque me concediste esto. Y ese es un hijo que aprende a cuidar esos objetos, pero también aprende a amar a su papá, que hizo el esfuerzo para proveerle. Así somos nosotros con Dios y Dios con nosotros. Así somos nosotros. Cuando usted aprende, hermano, por eso no es fácil. Hermano, tengo 1 año y medio con esta petición. Año y medio, métele 3 años más. Algún día llega, porque el día que tú llegas, ese día vas a cuidar lo que Dios te da. ¿Cuánta gente Dios no le ha dado casa rapidito? Y la cogen y la venden por cualquier cosa. Y se van por otro pueblo, se van por otra parte. Y allá andan alquilados. Pero cuando usted, hermano, le cuesta las cosas, le cuesta sacrificio, usted ha pasado trabajo y Dios de repente, hermano, lo bendice con una casa. Usted cuide esa casa, no la va a idolatrar, pero usted la va a cuidar. ¿Sí me entiende? Porque le costó, y porque usted pagando arriendo pasó trabajo, lo pisotearon, lo difamaron, le hicieron todo lo que les dio la gana. Y ya usted dice: no, ahora voy a cuidarla. Ahora voy a cuidarla. ¿Sí me está entendiendo? Así es Dios con nosotros. Pero cuando las cosas se ponen recias, y que tú ves que no puedes pasar, que tú parecieras que todo lo que toca está cerrado, que todo lo que si tocas por aquí está cerrado, toco por allá está cerrado, no puedo avanzar. No desmayes hasta que puedas cruzar ese obstáculo. Y si ves que no lo puedes cruzar, evádelo, busca la forma de evadir. Busca un lugar, alguna salida tiene que haber para evadir ese lugar. Pero tú tienes que llegar a donde Dios te quiere llegar.
Usted tiene que llegar a donde Dios lo quiere llevar. No se detenga, no permita que la resistencia, hermano, lo detenga de la bendición. Hay gente que ha quedado de lejos de la bendición, como de aquí a la puerta. Pero de aquí a la puerta, ¿cuántos metros ve usted? Póngale 3 metros, 4 metros, 5 metros. Póngale 5 metros de aquí a la puerta. Han quedado a 5 metros de la bendición. ¿Por qué? Porque a 5 metros flaquearon, a 5 metros, hermanos, desmayaron, a 5 metros tiraron la toalla. Y este hombre ya estaban cerquita de la tierra prometida. Y ellos venían cansados. Y Moisés dijo, vamos a hablar con el rey de Edom, que aún es hermano de nosotros. Usted no sabe, usted no ha oído ese dicho, y el proverbio lo dice, que los enemigos del hombre son los de la misma casa. Hay un dicho popular que dice, no hay cuña que más apriete que la del mismo pan. Y como le estoy diciendo, Israel eran ¿quién? Los hijos de Jacob. Edom era ¿qué? Los hijos de Esaú. Es decir, que eran primos, los hijos de un hermano y los hijos de otro hermano. Y este vino y le dijo, por aquí no pasas. Le volvió nuevamente por segunda vez, no vas a pasar, si te atreves te mato. Oye, pero no vamos a dañarte los sembrados, no vamos a beberte las aguas de los pozos, no vamos a pasar por el camino, no vas a pasar. Pero eso no detuvo al pueblo. ¿A dónde llegó el pueblo, hermano? ¿A dónde llegó el pueblo? A la final de todo. A la tierra prometida, hermano. Murió Aarón en el camino, murió María en el camino, murió Moisés en el camino, murieron muchos en el camino, pero el pueblo de la promesa del Dios, a donde Dios lo llevaba destinado a entrar, a la tierra prometida. Lo que Dios ha destinado para ti, usted tiene que esforzarse a entrar allá. Hermano, uno de los objetivos de esta meditación es que te quiero decir, esfuérzate a adentrar a donde Dios te quiere meter. Esfuérzate. A veces hay que esforzarse. Hay gente que no les gusta esforzarse. Pero si Dios tiene poder, me lo puede traer aquí. Pero si Dios es grande, ¿por qué no lo hace? Hay que esforzarse, hermano. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y aprenda a no detenerse cuando encuentre el primer obstáculo. Yo conocí hombres mujeriegos que le gustaba una mujer y le decían una cosa, y esa mujer le decía un saco de grosero. Mira, yo conocí un primo mío que en un baile una muchacha le tocó de echar un plato de sopa caliente en el pecho, y ese tipo lo que hizo fue reírse, y esa sopa estaba caliente, del pecho le salía humo, pero no dejó de insistirles hasta que no la conquistó. Ahora, si una persona hace eso por algo carnal, por algo que es temporal, por algo que es momentáneo, porque el deleite es momentáneo, la pasión es momentánea, ¿cuánto más nosotros podemos insistir y soportar por algo que es eterno? Porque cuando usted se esfuerza para obtener la bendición de Dios, sabe que la bendición de Dios va a estar con usted siempre y permanentemente. Nunca te va a dejar Dios, nunca te va a desamparar, nunca te va a abandonar. Él siempre estará contigo. Por lo tanto, es necesario que te esfuerces y no te detengas. No se detenga, mi hermano. Mira, ¿sabe qué pasó con él? Que después que ya el pueblo hermano, entró a la tierra prometida y ya estaba posesionado. Un día Dios dio la orden de destruirlo. Óigame bien. Levantó un rey en Israel para que destruyera a esa gente.
Y le preguntaron: Señor, ¿y por qué lo vas a destruir? Porque cuando mi pueblo subió de Egipto, Él se lo puso en el camino. Créame que aquellos que son utilizados por el diablo, óigame bien, ya voy a terminar con esto. Aquellos que son usados por el diablo, cuando tú vas en un propósito de Dios, cuando tú vas cansado, cuando tú vas agotado, pero que quieres avanzar, hermano, y hay alguien usado por el diablo para tratar de amedrantarte, para tratar de achantallarte, para tratar de pisotearte, el día que tú entres a la bendición que Dios te regó, ese día Dios va a tomar una determinación con ellos, y va a ser para mal y no para bien. Porque dice la Biblia que Él no tendrá por inocente al culpable. Con Dios no se juega. Y si algo le desagrada a Dios, es que cuando alguien está pasando por un momento de lucha, cuando alguien está pasando por un momento de prueba, cuando un hermano está pasando por un momento difícil, otro se ensañe contra él. ¿No entiendes? Y comienza a sabotearlo, y comienza a burlarse, y comienza a pisotearse. Mira, hay evangélicos que se burlan de la prueba del otro hermano, y eso es pecado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, hermano, que el que está a punto de irse al hueco, hay que arrebatarlo, no sea que mañana seas tú el que estés en ese lugar y no te va a gustar que nadie te empuje. Porque para cada uno en esta vida hay un momento, para bien o para mal. Un momento difícil. Y siempre el diablo te va a querer ese frente. Siempre el diablo te va a querer detener. Y mucho más cuando él sabe que está cerca de llegar al punto de la bendición. El diablo sabía que de Edom para allá ya estaban cerca. Y los quería amedrentar. Tanto que después que evadieron a Edom, murió Aarón. Siga leyendo el pasaje que viene, del capítulo 21. Va a encontrar que después que pasaron, murió Aarón. Y más adelante murió Moisés. Porque ya estaban cerca de llegar al Jordán, cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Y esa es la del diablo. Cuando sabe que tú estás cerquitica de lograr el objetivo, comienza a ponerte la más difícil, a levantar gente que te hacen llorar, que te hacen la vida, que te amenazan. Este hombre amenazó a Moisés y le dijo: como sigas insistiendo, te voy a matar, te voy a enfrentar con mi pueblo y los vamos a destruir. No te asombres cuando alguien te amenace. Si sigues así, te vas de aquí. Si sigues así, si sigues esto, el diablo es experto en amenazar. ¿Sí me está entendiendo? Él es experto. Pero sabe que es poco para cumplir, porque Él cumple su propósito como un hijo de Dios cuando Dios se lo permite. Pero cuando Dios no le permite que toque a uno de sus hijos, no lo va a hacer. Porque si algo tiene el diablo, es que antes de meterse contigo le tiene que pedir permiso a Dios. Allí está el caso de Job, que primero tuvo que pedirle permiso a Dios para poderlo tocar, porque de otra manera no podía, porque tenía problemas con Dios. Y lo tocó porque Dios se lo permitió. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo en zaranda, pero yo no se lo permití. Escúcheme, Dios el Padre, Jehová de los ejércitos, le permitió a Satanás que tocara a Job, tocara su cuerpo, pero que no tocara su alma. Pero Jesús dice que no le permitió a Satanás que se metiera con Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo en zaranda, para que te falte tu fe. Pero yo no lo he permitido, Pedro. Y como no lo permitió, Satanás no pudo hacerlo. ¿Sí me está entendiendo? Cuando Dios no le permite al diablo que se meta contigo, no lo puede hacer.
Pero para que Dios haga eso contigo, usted tiene que estar obediente a Dios. Por eso es que nosotros no podemos estar abriendo portales al diablo, porque llega el momento que Dios se indigna con nosotros y le dice al diablo: haz con él, está en tus manos. Pero cuando usted vive íntegro, cuando usted vive temeroso, cuando usted vive recto, temeroso delante de Dios, usted tiene todo portal cerrado y está agradando a Dios. Y cuando el diablo le lleva cualquier propuesta a Dios contra tu vida, Él no lo va a hacer, Él no lo va a permitir. Por eso en esta noche, hermano, esfuércese. Cuando encuentre los obstáculos difíciles, cuando encuentre las barreras duras, o las barreras anchas, o las barreras altas, evada, pero no se detenga ahí. Porque Dios no te ha llamado para que te devuelvas. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando iba a enfrentar a los de Madián? Y Dios llamó a Gedeón. El pueblo tenía miedo porque eran 32,000 hombres para enfrentar un ejército de más de 100,000 hombres, porque eran 5 reyes contra uno. Y Dios le dijo a Moisés: levanta al pueblo de mañana y dile que el que tenga miedo que se devuelva. Hermano, y cuando Moisés le dijo, Gedeón le dijo: el que tenga miedo que se devuelva, dice la Biblia que se devolvieron 17,000. Se devolvió la mitad. Porque cosa tremenda, como decía Celia Cruz, cosa tremenda, caballero, cuando uno está rodeado de gente cobarde, de gente miedosa. Ay, hermano, no vengo más. Ay, si es así yo no voy. Ay, que me van a atracar. Ay, que me van a matar. Ay, que me van a hacer. Pero cuando estaban en el mundo, se iban por el oscuro más grande a hacer diablura. ¿Sí me entiendes? Y a nadie le tenían miedo. Se devolvieron 17,000. Y Dios le dijo a Moisés: aún es mucho el pueblo, sigue devolviendo. Y devolvió más gente. Y Dios le dijo a Moisés: aún es mucho, llámelo a la fuente de las aguas y te los probaré. Y dice que lo llevó a la fuente de las aguas, y dice que solamente 300 hombres lamieron el agua como perros. Y Dios le dijo a Moisés: esos 300 son los que van a ir contigo. Le dijo: Señor, pero si allá hay un ejército de 100,000 hombres, con eso te voy a dar la victoria. Y mire, la cantidad no fue la causa de que Gedeón no lograra el objetivo. No. Él fue con los 300 hombres, mató a los reyes de los ejércitos enemigos, los venció, los destruyó y obtuvo la bendición. ¿Sí me entienden bien? Porque cualquier obstáculo que se presente, hermano, usted ha sido llamado a avanzar. La bendición no está atrás, la bendición está adelante. Los que se devuelven no la alcanzan. ¿Qué bendición alcanzan los que se apartan de Dios? Ay, pero ya el que predicaba, niña. Ay, ahora lo vi borracho ya. Ay, niña, y ella, hombre, que mira Jesús danzaba, hablaba en lengua. Oye, tenía un don más bonito de visión. Dios le mostraba. Ay, allá la vi bailando el 24. ¿Qué bendición tiene el que se devuelve? ¿Qué dijo Cristo? Mira lo que dijo Cristo. Que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, que no está apto para el reino de los cielos. El que sigue a Cristo y luego se aparta, no tiene el reino, sino que tiene mayor condenación, hermano. Entonces, ninguna bendición está atrás, la bendición siempre está adelante. ¿Sí me entenderían? Y como está adelante, usted tiene que tratar de pasar por donde sea y como sea, pero usted tiene que llegar a la meta. No permita que nadie ni nada lo detenga. La enfermedad, la soledad, la escasez, la ruina, la miseria. No permita que nada te detenga. Usted va a llegar a donde Dios lo ha destinado que llegue. Y cuando llegue, hermano, usted se va a sentar relajado en una silla, rima, relajadito, con un abanico en el pecho.
porque va a descansar el largo camino que ha llevado. Los que se devolvieron, hermano, van a ver el peso de la ira de Dios encima. Porque en el libro de Apocalipsis dice que el reino, que los cobardes, Cristo dijo, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Y Apocalipsis dice, hermano, que solamente los valientes llenarán el reino de los cielos. Los cobardes estarán fuera. Apocalipsis dice que los cobardes estarán fuera. Y los valientes, ¿a dónde van a estar? Adentro. Así que si Moisés se llena de pavor cuando Edom le dijo, por aquí no pasa porque te voy a matar, hoy vamos para atrás, vamos para gente, entonces otra vez, vamos a retroceder. No, los obstáculos, las amenazas, las dificultades jamás te pueden hacer retroceder. Te tienen que ayudar a avanzar. ¿Por qué camino te vas a tirar? No sé por dónde te vas a tirar, pero tienes que avanzar a su nombre. Porque Dios te ha llamado es a avanzar. Porque el que avanza es el que Dios bendice, no el que retrocede. Así que en esta noche le damos gracias al Señor. Padre, en esta hora te alabamos. Te damos honra y te damos gloria. Te damos alabanza, Dios mío, pleitesía, Padre, porque usted lo merece, Señor. Porque usted es grande y poderoso y para siempre